De manera, Romanos capítulo 5, verso número 12. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Dice así la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oremos, hermano. Padre celestial, eterno y maravilloso Dios, estamos delante de tu presencia en esta noche preciosa, Señor, pidiéndote que tú te glorifiques, que tú obres, que tú te muevas, Señor, que tú toques en esta noche. Tú nos has traído, Señor, para adorarte, para glorificarte, pero también para que tú hagas maravillas, prodigios, y tú hables a cada corazón. Te pido que tú ministres a través de la unción, poder de tu Santo Espíritu, Señor, sobre todo tu pueblo, sobre los que nos visitan, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos considerando una lección muy importante, gloria a Dios, acerca de la sanidad divina, ¿no? Que es el tema que quería tocar en esta noche, porque Dios es el mismo, no ha cambiado. Y la palabra de Dios aquí para nosotros poder hablar cómo es que la muerte y la enfermedad, que son una realidad y que nos afectan de alguna u otra manera a todos nosotros, porque el ser humano, todos nos enfermamos y algún día tenemos que morir, ¿no? Si es que Cristo nos viene a llevar a su iglesia, pero todos tenemos que morir un día, hermano. Pero lo que dice la palabra de Dios acá en el libro de Romanos capítulo 5 y el verso 12 nos está hablando de esta realidad de la muerte y de lo que significó también las enfermedades. O sea, como que Dios no es el autor ni de la muerte ni es el autor de la enfermedad, porque lo que Dios hizo es bueno. Cuando Dios hace todas las cosas, desde que inicia, desde el primer día, todo lo que Dios hizo es bueno. Y Dios hizo al hombre no para que muera. Dios hizo a un hombre perfecto para que ese hombre pueda vivir muchísimo tiempo. Ahora, la Biblia nos explica cómo es que se introdujo dentro de la humanidad lo que es la muerte y también las enfermedades. Aquí en el verso 12 dice la palabra de Dios, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no? Está hablando de que Adán y Eva fueron el conducto o fueron los instrumentos por los cuales el pecado se introdujo dentro de la raza humana. También dice, y por el pecado, mire, dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces lo que está hablando acá es una realidad que tiene que ver con el tema de nosotros en esta noche, que es Dios realmente sana, hermano. Pero nosotros tenemos que ver de dónde vienen las enfermedades, por qué el hombre tiene que ser afectado por las enfermedades y por la muerte. Entonces vamos a ver también que tanto la enfermedad y la muerte son una maldición que vino por el pecado. En Éxodo capítulo 15 y el verso número 26, gloria al Señor, dice la palabra de Dios en Éxodo 15 y el verso número 26, dice así la palabra de Dios, gloria al Señor. Mire lo que dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré a ti, dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces estamos viendo, hermano, cómo la Biblia nos va explicando. Y esto es doctrina, esto es enseñanza, porque usted tiene que entender, las personas a veces nos van a preguntar de dónde entonces vino la muerte y cómo se introdujo también, gloria a Dios,
las enfermedades. Y acá Dios lo dice claramente, que ninguna de esas enfermedades, gloria a Dios, que Dios había mandado a los egipcios, ninguna enfermedad llegó, gloria a Dios, afectó al pueblo de Dios. Cuando leemos en el libro de Éxodo y lo leemos así, gloria a Dios, cuando ellos salieron, ¿no? Y vemos todas las plagas, vemos que ninguna plaga afectó al pueblo de Israel, hermano. Entonces vamos a ver cómo Dios guarda a su pueblo. Sin embargo, a los enemigos de Dios, Dios los azota terriblemente, pero a su pueblo Dios le da la protección y Dios le da la bendición. Gloria al Señor. Ahora, en el libro de Deuteronomio capítulo 28 también, ese es un libro que habla de las maldiciones, ¿no? Deuteronomio capítulo número 28, en el verso, gloria a Dios, número 15, Deuteronomio 28, el verso número 15, dice así la palabra de Dios. En este libro usted va a encontrar todas las bendiciones y todas las maldiciones que hay, por cuanto si las personas obedecen a Dios, van a tener la bendición de Dios. Pero si no obedecen a Dios, van a tener todas las maldiciones. En el verso 15, mire lo que dice acá, gloria a Dios. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y en el verso 16 dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Luego seguimos, hermano, porque aquí hay una cantidad de maldiciones que es la que Dios da. El hombre no puede maldecir, usted ni yo vamos a echar maldiciones a nadie, solo Dios es el que maldice, ¿no? Y fíjese que las maldiciones están escritas por cuanto las personas no hacen la voluntad de Dios o hacen lo malo, ahí están bajo la maldición. O sea, las maldiciones Dios no las va a dar por cualquier cosa que usted hace, ¿no? Sino, si usted va contra la palabra de Dios en algo que Dios ha dicho que usted no debe hacer, automáticamente usted se llena de maldición. Bendito sea el Señor. Los profetas, cuando han hablado de parte de Dios y han señalado un pecado y han dicho: esto, por tanto, dice Jehová, realmente lo que le están haciendo recordar tanto a reyes como a las personas que pecaron es que ellos mismos alcanzaron la maldición por cuanto se han ido contra lo que está escrito en la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y por cuanto tú hiciste tal cosa, esto te vendrá. Todo eso encaja acá en Deuteronomio capítulo 28. No hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Todo está acá. O sea, como yo quiero decirle, nadie inventa maldiciones. Eso es, si una persona decide hacer lo malo. Hay un salmo que dice que el que hace lo malo, dice, se vistió de maldición, dice. Él mismo se viste de maldición. Por ejemplo, si uno acude a la brujería, a la hechicería, a esa práctica de pecado, todo tipo de práctica de pecado, uno mismo acarrea maldición para sí. Y aquí hay una mención a un montón de maldiciones, gloria al Señor. Pero podemos escoger, por ejemplo, el verso 22, Deuteronomio 28, 22 dice: Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, no, con sequía, con calamidad repentina, con añublo. Gloria al Señor. Y luego pues siguen todas las maldiciones, hermano, bendito sea el Señor, que se mencionan acá, dentro de las cuales están las que tienen que ver con la enfermedad. Entonces, la enfermedad es una maldición por causa del pecado. Ahora, si usted tiene un problema cardíaco, si usted tiene un problema de cualquier problema que podemos tener nosotros, usted no puede decir: estoy bajo maldición. Lo que tenemos que decir es que la raza humana, venimos de una raza caída, hermano. Toda la raza humana, porque Pablo dice: por cuanto todos pecaron, todos están lejos de la gloria de Dios. Entonces, en realidad, nosotros acarreamos maldición por todos nuestros antepasados. Todo lo que ellos hicieron,
y todo lo que nosotros hemos hecho. Además, la Biblia dice que la maldición viene sobre los padres hacia los hijos, dice hasta la tercera y cuarta generación. Entonces usted puede agarrar maldición de su abuelo, de su bisabuelo, porque usted no sabe qué ha hecho su bisabuelo o qué no han hecho, solo Dios lo sabe. Pero nosotros podemos estar acarreando esa maldición. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros acarreamos esa maldición, somos afectados hasta que nos convertimos a Cristo. Cuando uno se convierte a Cristo, se rompen las maldiciones, hermano. O sea, la maldición ya no lo va a afectar a usted. Ahora, ¿yo por qué hacemos énfasis en esto? Yo hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hay iglesias que tienen una forma de predicar y tienen una doctrina que algunos le llaman hasta guerra espiritual. Y tienen una doctrina también en la que ellos supuestamente, para que la gente tenga bendición o romper las maldiciones, dicen ellos. Esa doctrina no es nueva, hermano. Esa doctrina yo la he escuchado cuando recién me convertí, hace 34 años. O sea, esa doctrina falsa. Y he conocido pastores que se dedicaban a enseñar esa doctrina en otras organizaciones. Lo presentaban como algo revolucionario, algo novedoso, pero en realidad es falso. Ellos lo que dicen es que, aplicando la palabra, dicen hasta la tercera y cuarta generación, y hacen que las personas a través de terapias puedan mencionar los nombres de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y entonces ellos hacen como cultos y van rompiendo las maldiciones. Y van diciendo hasta la tercera generación, cuarta, y rompemos la maldición y rompemos. Y eso es algo diabólico. Porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros no tenemos que estar buscando en nuestros ancestros, antepasados, cuáles fueron sus pecados, si eran brujos, si eran hechiceros, si eran espiritistas. Eso nos tiene sin cuidado, hermano. Porque en el momento que usted conoció a Cristo, todo eso quedó atrás. Y usted más bien le va a traer bendición a sus generaciones, 4 generaciones hacia adelante. Y hasta mucho más, ¿no? Porque si las demás generaciones suyas siguen la línea de la palabra de Dios, entonces van a ser bendecidos, hermano. Gloria al Señor. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el autor de la enfermedad y la muerte, gloria a Dios, es el diablo, no es Dios. Y como aquí dice la palabra del Señor en primera de Juan 3:8, gloria a Dios, hablando de que Cristo rompió todas esas maldiciones, maravilloso el nombre de Jesús. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Mire, dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para destruir, hermano, y deshacer todas las obras diabólicas y satánicas y malignas. Bendito sea el Señor. Pero aquí nos enseña que quién es el que trajo, gloria a Dios, el pecado, bendito sea el Señor, y a través del pecado la enfermedad y la muerte, el diablo. Él es el autor de la enfermedad y es el autor de la muerte. Pero Cristo vino a destruir las obras del diablo. Por eso Cristo y el Espíritu Santo y nuestro Dios, hermano, sanan todo tipo de enfermedades. Gloria al Señor. En Hechos 10:38 también vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 10 y el verso número 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo nuestro Señor Jesucristo, dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que está diciendo acá en Hechos, el escritor dice que todos
los que estaban enfermos, los que tenían males, es porque estaban oprimidos por el diablo, sanando a los oprimidos por el diablo. Bendito sea el Señor. El diablo es el autor de la enfermedad. La enfermedad es una obra de las tinieblas. La enfermedad es una obra perversa, mala. Gloria a Dios. Ahora, usted puede tener una enfermedad, hermano, producto de su descuido también, porque estamos bajo la naturaleza de Adán. Nuestro cuerpo es un cuerpo que ha heredado, gloria a Dios, la naturaleza del pecado, gloria al Señor, y por eso usted puede afectarse, puede tener una enfermedad, no necesariamente que sea congénita, pero si usted se descuida, gloria a Dios, usted puede tener una enfermedad, hermano. Si usted come comidas que le van a hacer problema en el hígado puede volverse un hígado graso, y van a pasar los meses, los años, y usted no cura su hígado, y de repente usted puede tener un cáncer al hígado. Y eso he visto hermanos que no tienen maldición sobre ellos, pero que se han descuidado y le vino un cáncer al hígado y luego han muerto. Se han ido al cielo, pero han tenido que morir antes del tiempo previsto. Bendito sea el Señor. O sea, no todo lo que tienen una enfermedad, gloria a Dios, es por obra del diablo. Hay que ver eso, hermano. Pero en sí la enfermedad viene producto de una obra del diablo. Y a nosotros, ¿y por qué nos afecta a nosotros siendo cristianos? Porque nosotros somos de carne y hueso. Nuestra naturaleza corporal, gloria a Dios, es una naturaleza que hereda el pecado de Adán y Eva. Entonces está proclive, puede enfermarse, puede dañarse. Y por eso la Biblia dice que nosotros sabiamente tenemos que cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. La Biblia nos dice, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nadie puede destruir este cuerpo. Usted no puede buscar destruir, ni suicidarse, ni matarse, porque si usted hace eso, se va al infierno, se pierde. Algunos dirían, ¿a dónde va un suicida? Bueno, un suicida se va al infierno. No creo que un suicida se vaya al cielo, a no ser que Dios en su infinita misericordia, gloria a Dios, haga algo. Pero eso lo hace Dios, yo no lo puedo hacer, hermano. Además, usted, como en esos momentos en que un suicida está cayendo, ¿cómo usted, gloria a Dios, va a saber? ¿Y qué garantía puede tener? Nadie puede arriesgar. Si usted quiere matarse, quiere suicidarse, de repente no le da tiempo a arrepentirse, gloria al Señor. Por eso hay que entender, hermano, que tenemos que cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso nosotros no tomamos licor, tampoco fumamos, ni consumimos droga, ni nada que pueda afectar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ahora, vamos a ver, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo número 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Verso 14 y 15. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Mire, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesucristo, hablando de Jesucristo. Dice, por cuanto todos nosotros hemos participado de carne y sangre, o sea, tenemos una naturaleza humana, gloria a Dios, Él también, Cristo, participó de lo mismo. O sea, Cristo vino a la tierra con su cuerpo, gloria a Dios, un cuerpo así como el suyo y el mío. Por eso se usa el término participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es doctrina, esto es enseñanza. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo dice, Él participó de carne y sangre
Se hizo hombre para, a través de la muerte, destruir al autor de la muerte. ¿Cómo es que destruyó al autor de la muerte? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, a Cristo lo crucificaron, hermano, pero Cristo era santo, no había pecado, o sea, no había motivo para matarlo, no había ninguna acusación, gloria a Dios, que dijera que Cristo cometió algún tipo de pecado. Cristo nunca cometió pecado, era impecable, santo, fue un cordero sin mancha, bendito sea el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, luego de haber entregado, porque dice, Él le entregó el Espíritu, la Biblia dice que resucitó al tercer día, pero dice la Biblia que Él exhibe en la cruz públicamente a todos los principados y potestades demoníacos y al mismo diablo, los exhibió públicamente derrotados. Ahí es cuando el Señor, gloria a Dios, obtiene la victoria total, derrota al autor de la muerte, al diablo. No es que lo mata ni lo destruye, porque hay una cantidad de profecías y el diablo va a tener que levantarse, el diablo va a seguir trabajando, el diablo va a arrastrar a muchas partes de la población a una guerra contra Dios. ¿Y Dios por qué lo permite? Porque Dios a través de eso está probando nuestros corazones, hermano. Porque Dios a través de eso está viendo si usted le sirve a Dios de corazón o le sirve a Dios, gloria a Dios, solo de labios. Y Dios no quiere que le sirvamos de labios, sino de todo corazón. O sea, Dios no quiere que seamos hipócritas, Dios no quiere que nosotros seamos cristianos de nombre, sino hombres y mujeres que realmente sirvan a Dios de todo corazón. Que a pesar de que hay ofertas del diablo, a pesar que hay tentaciones, usted no cede a eso. Dios quiere mostrar y Dios quiere llevarse al cielo un pueblo, gloria a Dios, que sea santo verdaderamente. Si se trata de ser santo de labios, todo el mundo sería santo de labios, todo el mundo diría yo soy santo y hablarían cosas tremendas. Una cosa es hablar y otra cosa es vivir. Una cosa es decir yo soy cristiano, yo amo a Dios, y otra cosa es demostrarlo, hermano. ¿Cuándo se conoce a los cristianos? Cuando hay tentaciones, cuando hay ataques. En el diario vivir que tenemos, nosotros tenemos que demostrarle a Dios que realmente somos fieles a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, Dios no quiere que lo hagamos solamente, gloria a Dios, de labios, porque dice, cuando Dios reprende al pueblo de Israel, en el libro del capítulo de Isaías, en el capítulo 1, dice, este pueblo de labios me honra, dice, pero su corazón lejos está de mí. Y Dios, hermano, le habla al pueblo de Israel y dice, yo estoy cansado de sus lunas nuevas, estoy cansado de todas sus tradiciones, estoy cansado de todos los que ellos hacían para Dios. En eso no fallaban, o sea, eran escrupulosos, hacían fiesta para Jehová, tremenda fiesta para Jehová, gloria a Dios. Y en ese tiempo se purificaban, pero todo el año era una tira de impíos, de corrompidos, de estafadores, injustos, malos, gloria a Dios, eran idólatras, hermanos, perversos, y eso desagrada a Dios. El diablo, Dios permite que esté, gloria a Dios, hasta el final de todo, porque Dios quiere probar al pueblo. Y el diablo es como algo, es un ser que está caído, que está sentenciado por Dios, pero a través del cual Dios va a probar a su pueblo, hermano. El diablo no tiene poder sobre usted ni sobre mí. El diablo no me puede tocar a mí ni le puede tocar a usted. El diablo, gloria a Dios, que el Señor lo reprenda. El arma más poderosa que tiene es el engaño. Y el diablo no le puede engañar a usted ni a mí, porque tenemos la palabra de Dios. Pero aparte de la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo y nos habla cuando el diablo nos quiere engañar, cuando algo no está bien, cuando estamos haciendo algo que no está bien, nos sentimos redarguidos por el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Eso es
lo que nosotros vamos a entender, que las obras del diablo, ¿no?, que nosotros vemos aquí en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, gloria a Dios, también dice que Jesucristo participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. El verso 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, cuántas personas estaban esclavos del pecado, gloria a Dios, pero una vez que el Señor nos liberta del pecado, hermano, y el Señor nos da la victoria, nosotros somos más que vencedores. Ya no le tenemos miedo al diablo ni a ninguna artimaña del diablo, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, en el libro de Gálatas capítulo 3 vamos a ver algunos aspectos doctrinales también. Gálatas capítulo número 3, bendito sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso número 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3. Mire lo que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, gloria a Dios, Él fue hecho maldición. En la cruz de Calvario, Él asumió toda la carga de nuestros pecados. Él, gloria a Dios, Él se responsabilizó, por decir así. Todos los pecados que habíamos hecho nosotros y que habían hecho hasta ese momento todos los hombres en la raza humana, Cristo se los atribuyó a Él. Para Él, como un cordero sin tacha y sin pecado, Él pagar el precio por nuestros pecados. Para redimirnos, dice, de la maldición de la ley, para rescatarnos, hermano, de la maldición de la ley. Si no, ninguno de nosotros sería salvo. Todos nosotros nos iríamos al infierno, todos nosotros estaríamos perdidos terriblemente. Pero Cristo, gloria a Dios, Él se puso delante de nosotros para que nosotros fuésemos salvos. Bendito sea el Señor. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo, como Él, a Él no le afecta la maldición del pecado, Él puede libertar, Él puede sanar, gloria a Dios. Y Él, cuando estuvo en la tierra, sanó todo tipo de enfermedades. Maravilloso el nombre de Jesús. O sea, para que usted pueda ser para que usted pueda ser salvo y pueda ser sano también, usted tiene que, gloria a Dios, salir de la maldición de la ley, la maldición del pecado. Y la única manera es con un sustituto, alguien que diga: yo pago por él. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El justo pagó por los injustos. Por eso dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Cordero era el sustituto. Cuando los hombres llevaban a ofrendar, llevaban un cordero por su pecado. Y entonces nosotros, gloria a Dios, no tenemos un cordero, pero Cristo se hizo el Cordero de Dios, hermano. Y nos quitó la maldición. Nosotros ya no estamos bajo maldición. Alabado sea el Señor. Ahora, si no estamos bajo maldición, podemos reclamar sanidad divina. Podemos orar por los enfermos. Gloria a Dios.
Porque los que están bajo maldición es por su pecado, es por todas las cosas que han hecho. Gloria a Dios. Pero usted puede orar. Por eso un cristiano ora por un enfermo y Dios lo puede sanar, hermano. Porque usted es un hombre redimido, cambiado y transformado por el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. También cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, vamos a Isaías capítulo 53. Cuando nosotros oramos, gloria a Dios, nosotros decimos por las heridas de Cristo. No, eso no es una fórmula mágica, sino que estamos enseñando, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 53 del profeta Isaías, mire lo que dice acá, en el verso número 4. Dice, ciertamente, mire lo que dice acá de Cristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Eso es una verdad bíblica. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso cuando oramos decimos, Señor, por las heridas de Cristo, por la llaga de Cristo, sánalo, tócalo. ¿Cómo es que qué significa esto? Gloria a Dios. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que Él en la cruz del Calvario no solamente se llevó nuestros pecados, hermano, se llevó nuestras enfermedades. Y Él sufrió nuestros dolores y nosotros, y se le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. O sea, lo que nosotros enseñamos es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dio provisión para que nosotros pudiéramos orar por los enfermos también. Y es una provisión, gloria a Dios, tanto como para salvar del pecado, quitar el pecado, como quitar la enfermedad también. El mismo Dios que nos salvó a nosotros es el mismo Dios que sana de un cáncer, que sana de una parálisis. Gloria a Dios. Dios no ha cambiado, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en Mateo capítulo 8, el verso número 17, porque la palabra de Dios acá nos enseña ya en el capítulo 8 y en el verso número 17. Maravilloso el nombre de Jesús. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Gloria al Señor. En el verso 14, mire, gloria al Señor. Esto es importante porque cuando usted estudia la Biblia, usted tiene que cruzar los versos. O sea, usted tiene que ver que así como hubo un texto en Isaías 53, en el 4 y el 5, eso cómo lo interpreta el Nuevo Testamento, cómo lo confirma. Mire lo que dice acá. Cuando Jesús vino a casa de Pedro, en el verso 14 del capítulo 8 de Mateo, y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Algunos dicen, Pedro era soltero, Pedro nunca se casó. Pedro era casado, hermano. Gloria a Dios, no era soltero, tenía su suegra, y lo dice acá. Y cuando llegaron, dice, y Cristo tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía a Jesús y a sus discípulos. Alabado sea el Señor. Verso 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El verso 17, ahí está la clave, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Lo que yo leí de Isaías se cumple en Mateo y se cumple cuando nosotros oramos por los enfermos, hermano. O sea, ¿dónde se hace provisión para la sanidad de los enfermos? Gloria a Dios, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y así como nos libertó, nos salvó, también nos sanó. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos acá. Y en Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso número 24, también vamos a ver un texto que es clave. Gloria a Dios, citando Isaías, hermano. Mire, la base es Isaías. Isaías habla hacia el futuro. Isaías profetiza hacia Cristo. Y en Cristo se cumple lo de Isaías. Por eso en el capítulo 2 y en el verso 24 dice, quien llevó, dice, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Está hablando de salvación y está hablando de sanidad divina. Por eso el evangelio se tiene que predicar así, hermano. En el evangelio Dios salva, pero Dios sana también. Gloria a Dios. O sea, cuando la iglesia retrocede, cuando la iglesia ya no ora por los enfermos, cuando la iglesia ya no cree en la sanidad divina, están perdiéndose una parte del evangelio. El evangelio tiene que ser completo. Y esto lo dice aquí Pedro. Y vemos que lo vemos en Mateo y lo vemos en Isaías. Gloria a Dios. Esto es parte de la predicación de la verdad del evangelio. Así que Dios sana y Dios liberta y Dios cambia. Y Dios dice que también libertó a los endemoniados, hermano. Gloria al Señor. Ahí cuando vemos en Mateo 8:17 dice que le traían endemoniados y el Señor los libertaba. Y le traían enfermos y el Señor los sanaba. Y al mismo tiempo los salvaba también. Gloria al nombre de Jesús. Así que todo, una cosa tiene que ver con la otra. Y en las iglesias, cuando está el Espíritu Santo, cuando está Dios, Dios salva a las almas, Dios liberta a los endemoniados y Dios sana a los enfermos. Por eso cuando usted predique y donde usted predique, siempre oramos por los enfermos. Y siempre en las oraciones, cuando pasan las vidas acá, hacemos una oración por sanidad divina. Y se han sanado muchas personas, gloria a Dios. Lo que pasa es que nosotros no hacemos show, hermano. Nosotros no pasamos uno por uno a ver, cuente de que fuiste sanado, y algunos te inventan. No, pero que se sanan, se sanan. Alabado sea el Señor. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y se ora por ellos y en el momento sienten algo, o de repente en su casa sienten algo, producto de haber venido a la iglesia, de la oración, o de una semana, en 4 días. Dios sabe el momento que lo hace. Sienten una liberación, sienten un cambio, sienten algo tremendo. Si eran, por ejemplo, tenían un cáncer, un tumor, ya no lo tienen. Eso lo hace Dios, hermano. Yo no lo puedo hacer porque yo no soy, por último, no soy ni médico. Gloria a Dios, pero Dios sí puede sanar. Y esto es parte de la predicación del evangelio. Cuando las iglesias han empezado a caer, a bajar espiritualmente, ya no enseñan la sanidad divina, ya no predican, ya no oran por los enfermos. Bendito sea el Señor. Pero una iglesia llena de Dios siempre orará por los enfermos, porque esta es parte de la verdad del evangelio. Si no se ora por los enfermos, entonces el evangelio no es completo. Gloria al nombre de Jesús. Algunos dirán, no, es que la gente a veces viene solo por sanidad. Eso no es tu problema, no es mi problema. La gente puede venir por sanidad, pero alcanza salvación para su alma. Y Dios le sana, también Dios sana. Y se van sanos. Ahora, hay personas que se sanan y nunca más regresan. Eso es su problema, hermano. Eso es el problema de ellos con Dios. Pero que Dios sana, Dios sana. Gloria al Señor.
¿Cómo nosotros vamos a apropiarnos de estas promesas? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo teniendo fe, porque si no tenemos fe, entonces no vamos a ejercitar la fe y no va a suceder nada. A veces, hermano, mire, había un predicador, fue un predicador americano, estaba en una de sus campañas. Se le acercó una jovencita como de unos 16, 17 años. Ella había asistido a su campaña, él había tenido una campaña de una semana y ella había ido a esa campaña día tras día. Pero para llegar a esa campaña ella tenía que caminar como 2 horas de ida y 2 horas de retorno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el predicador que cuando terminó la campaña, la jovencita se le acercó y le dijo: yo he venido acá porque yo quiero un milagro de Dios. Y el predicador le dijo: ¿qué quieres? Y ella tenía, el cabello le tapaba un ojo. Ella le enseñó, le dijo: no veo por un ojo. Y entonces el predicador, él mismo cuenta y dice: él no creía que Dios podía hacer. O sea, él dijo: no sé, esto es algo, nunca he visto eso. Y él oró, porque la chica le dijo: ore por mí. Y el predicador oró porque tenía que orar. Gloria a Dios. Y oró por ella, gloria a Dios. Y al poco, hermano, no pasaron minutos y quedó sana totalmente. Y dice que ella comenzó a correr por el templo, comenzó a correr y a decir: Dios me ha sanado. Y todo el mundo se sorprendía: ¿qué es lo que ha pasado? Y dice: Dios me ha sanado, Dios me ha sanado. Y decía: mire, y se tapaba el ojo bueno y corría y veía. Gloria al Señor. Y dice que, gloria a Dios, después de una campaña de varios años, él volvió a encontrar a esa chica. Gloria al Señor. Se le acercó y era una joven ya, gloria a Dios, y le dijo: yo soy aquella jovencita de hace años, usted oró por mí. Alabado sea el Señor. A veces no es la fe de uno, hermano, a veces la fe de la misma persona que viene con la necesidad. Pero todo esto funciona cuando hay la fe. Si no hay la fe, no hay sanidad. Maravilloso el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros tenemos que apropiarnos de todas estas verdades del Evangelio por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, maravilloso el nombre de Jesús, el verso 19. Dice la palabra de Dios: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su mano, seré salva. Mire la fe de esta mujer. Pero Jesús, volviéndose y mirando, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, o sea, fue sana. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está enferma sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Mire, el Señor salvó a una mujer que tenía fe, hermano, porque ella dijo: si le tocare el borde de su manto, seré salva. Y le tocó. Claro, la Biblia lo menciona en otra oportunidad y dice que lo apretaban al Señor, y no era costumbre que las mujeres se metieran en un lugar donde estaban los hombres apretando. Esa era
considerado algo inmoral, algo incorrecto. Pero en la mente de ella no estaba eso. Ella no tenía una mente sucia. Ella lo que quería es ser sana. Y ella dijo, si tocara el borde, y ella tocó, gloria a Dios, inmediatamente quedó sana esa mujer. Y el Señor dijo, hija, tu fe te ha salvado. Alabado sea el Señor. Si uno quiere ser salvo o quiere ser sano, hay que tener la fe en el poder de Dios, hermano. Hay que creer que Dios puede hacerlo, porque si usted no cree, Dios no va a hacer nada. Pero si usted cree de todo corazón, Dios le va a sanar. Sea la enfermedad que sea, el mal que sea, Dios tiene suficiente poder para hacerlo. Gloria a Dios. Ahora, esto, hermano, es parte esencial del evangelio, o sea, es la base del evangelio, ¿no? O sea, si nosotros predicamos el evangelio, tenemos que predicar la sanidad, como lo dije, ¿no? Y vamos a confirmarlo acá en San Lucas capítulo 4. Maravilloso el nombre de Jesús. Lucas capítulo 4, que dice la palabra de Dios acá, verso 18. Maravilloso el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios acá, gloria a Dios, en San Lucas capítulo 4 y verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, porque Jesús llegó entró a una sinagoga, como era la costumbre. Él entraba a las sinagogas, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio es una buena noticia. El evangelio te liberta, te cambia. El evangelio te saca de la cárcel espiritual, te saca de la depresión. El evangelio te saca de la miseria. El evangelio te saca del oscurantismo. Es el poder de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, es la voluntad de Dios también sanar a todos los enfermos. Dios quisiera sanar a todos los enfermos, porque Dios no quiere que haya enfermedad. ¿Sabe qué, hermano? Dios aborrece la enfermedad, porque Dios hizo un ser humano perfecto. O sea, Dios, cuando nos ve a nosotros con una enfermedad, no es el ideal de Dios, no es el propósito de Dios crear al hombre y la mujer y que se multipliquen y que luego tengan enfermos, que tengan un cáncer, que tengan un tumor, que tengan esas enfermedades que nos agotan, nos abaten. Nunca fue el propósito de Dios, hermano. El propósito de Dios era tener un pueblo, tener, gloria a Dios, una cantidad de personas como las que rodean la tierra y ponen la tierra, de gente sana. En la enfermedad es una obra del diablo. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros sabemos, hermano, que el evangelio tiene que ser predicado como nosotros lo predicamos, y debemos orar por los enfermos. La iglesia ora por los enfermos en los hospitales, se ora por los enfermos en las calles, en los mercados. Cuando visitamos a los vecinos, a los amigos, están enfermos, oramos por los enfermos y Dios sana a los enfermos. Gloria a Dios. ¿Usted qué requisito? ¿Cuál es el requisito para sanar enfermo? Llevar aceite de oliva, si usted pudiera llevar, pero no es un requisito fundamental, ¿no? Que la Biblia dice, unjan con aceite en la iglesia y el enfermo será sanado. Algunos llevan su pomito de aceite, y si usted puede hacerlo, gloria a Dios, pero también usted puede orar por un enfermo y Dios lo va a sanar, hermano. No necesita usted tener un cargo en la iglesia, gloria al Señor, porque lo que usted necesita es tener respaldo de Dios, nada más. Bendito sea el nombre de Jesús. Es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos. Hechos 5, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, vamos a ver la palabra de Dios acá. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 5,
verso número 12. Dice, mire lo que dice acá, y esto es tremendo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. Todos se pasaban la voz, no solamente ahí, sino la ciudad de vecina decía, ahí hay un lugar donde oran por los enfermos y los enfermos se sanan. Bendito sea el Señor, porque es la voluntad de Dios, y para eso se predica la palabra. Para eso están nuestros templos, para eso estamos nosotros, hermano. Para eso está usted, para orar por los enfermos. Gloria al Señor. Así que el Señor encomendó este ministerio a todos los creyentes en general. La gran comisión es: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y se pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es una gran comisión, el encargo a toda la iglesia, hermano. Y dice, y aún los muertos serán resucitados. Gloria al Señor. Es el encargo, es la comisión de Dios para toda la iglesia. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender son una promesa perpetua de su poder sanador, porque eso lo dijo en la gran comisión, lo que estamos viendo acá, gloria a Dios, en San Marcos capítulo 16, ¿no? Él dijo, vayan, prediquen el evangelio, sanen a los enfermos. Esa era parte del evangelio, es parte del evangelio. Alabado sea el Señor. Los apóstoles también dieron instrucciones definidas para los enfermos de la iglesia. Mire Santiago capítulo 5 verso 14, ahí cuando hablan de ungir con aceite. Esto es importante, ¿no? Santiago, gloria a Dios, el capítulo 5, ¿lo tienen? Mire lo que dice verso 14, Santiago 5:14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la ciudad y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Siempre tenemos que orar por los enfermos. Nadie tiene derecho a revocar o invalidar las órdenes del Señor, hermano. Y finalmente, en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si Cristo sanó, gloria a Dios, Él sigue sanando. Porque el Señor, gloria a Dios, sigue, gloria a Dios, haciendo obras, maravillas y prodigios. Quiero que toda la iglesia se ponga de pie. Y yo quiero hacer una oración, hermano. Si acá hubiera alguien que diga, yo necesito la ayuda de Dios, yo necesito que Dios haga un milagro en mi vida, yo necesito que Dios me liberte, yo necesito que Dios me sane, venga aquí al altar y vamos a orar, gloria al Señor, y vamos a pedirle al Señor que Dios toque tu vida, tu cuerpo, maravilloso en nombre de Jesús. Vamos a orar. Si tienes una petición, si estás enfermo, estás adolorido, tienes algún mal, esta es una noche importante. Pídele al Señor, dile, Señor, tócame, Señor, ayúdame, cámbiame. Dile, Señor, sáname. Si tienes un cáncer, si tienes una enfermedad, cual sea, Dios la sabe, Dios la conoce.
Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Dios puede sanarte en esta noche. Y Dios puede romper toda cadena, toda atadura. En el nombre de Jesús vamos a hacer la oración. Gloria al Señor. Toda la iglesia orando. Dile, Señor, sáname. Dile, Señor, tócame. Dile, Señor, ayúdame. Si necesitas un cambio en tu vida, que tu vida cambie de rumbo, dile, Señor, ayúdame. Tócame, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como dice la palabra de Dios, la oración de fe sanará al enfermo. Y así como la mujer, gloria a Dios, que tenía el flujo de sangre, que dijo, solamente si tocar el borde de su manto seré sana. Y fue sana, hermano. Gloria a Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, pon tu mano. Extiende tu mano poderosa, Señor. Toca, sana, Señor. Ayuda, Dios mío. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa, Señor, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Ayuda, Señor. Oh, Dios mío, toca toda parte afectada, Señor. Dios mío, ayuda, Señor.